Buenos días, hermano. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Hágase tu voluntad. Acompáñeme a leer nuevamente Mateo 6, del 9 al 13, que es el pasaje base que hemos estado utilizando en esta serie de estudios. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana en tu nombre, para recibir tu palabra que nos es revelada por tu Espíritu Santo, con el único propósito de que aprendamos no solamente a orar para vivir en tu voluntad, sino que busquemos cada día de nuestra vida hacerla. Padre Celestial, pon ese querer en nuestro corazón. Ayúdanos a poder librar esa batalla con nuestra carne, que muchas veces nos guía a querer hacer nuestra voluntad y no la tuya. Sé tú con nosotros, Señor. Muévase tu Espíritu Santo con poder en medio de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordemos que Jesucristo se encontraba enseñando a sus discípulos a dirigirse al Padre Celestial, porque Él deseaba que sus discípulos aprendieran que no hay experiencia más espiritual que el entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Estoy convencido que Jesucristo deseaba ver cumplidas sus palabras cuando profetizó, diciendo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Jesús sabía que la hora de buscar al Padre en espíritu y en verdad había llegado, porque a través de su obra redentora en la cruz, eso iba a ser posible. Ahora, hermano, estamos viviendo tiempos en que Dios nos ha abierto acceso directo a su presencia a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hermano, podemos entrar a la presencia de Dios. Esto es una victoria que Jesucristo ganó en la cruz por usted y por mí. Ya no hay obstáculos para estar en comunión con el Padre, más los que queramos levantar, usted o yo. Ahora Dios desea ver una generación de hijos apasionados por su presencia. Una generación de hijos que amen estar en comunión con Él, que su prioridad diaria sea platicar con su Creador. Y cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar a través de la oración del Padre Nuestro, es con el propósito de que seamos esa generación que ora y que tiene conciencia plena del alcance de sus palabras. ¿Sabía que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte? Que a través de nuestra palabra podemos heredar promesas, que a través de nuestras palabras en oración podemos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Debemos de ser esa generación que sabe que cuando doblamos nuestras rodillas y oramos a Dios, estamos levantando un altar de oración donde nuestras vidas empiezan a ser transformadas y bendecidas. ¿Usted lo cree? Yo le voy a invitar a que repita conmigo: la oración transforma y bendice mi vida. Mediten estas palabras. No hay cosa que transforme y bendiga más nuestra vida que nuestra comunión diaria con el Señor. ¿Y por qué afirmo esto? Porque es ahí donde podemos decirle al Padre, así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Cuántos desean que venga y se manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra? Pues esto sucederá cuando usted y yo decidamos hacer la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Permítame hacerle una pregunta más personal. ¿Cuántos anhelan hacer la voluntad de Dios? Sí, como que ya no hay tanto entusiasmo, ¿verdad? Como que ya uno lo medita. Espérate, es que, ¿qué implica hacer la voluntad de Dios? Porque ¿cuántos estamos haciendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios? Cuesta más trabajo levantar la mano y decir amén. Porque una cosa es lo que yo anhelo y otra cosa es lo que verdaderamente estoy haciendo. Hace rato dijimos, todos anhelamos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuántos la estamos haciendo? Porque no es fácil. Posiblemente todos tenemos el anhelo de que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Y el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y es que el hacer la voluntad de otra persona no es fácil. Desde que nacemos, somos criados a voluntad de nuestros padres. Estamos en sus brazos, nos cargan, nos llevan, nos dan, hacen todo lo que ellos quieren con nosotros. ¿Sí o no? Pero conforme vamos creciendo y tomamos conciencia de nuestro ser, empezamos a manifestar nuestra voluntad. Y no se diga cuando entramos a la etapa de la adolescencia. Por ejemplo, cuando mi hijo Amaziel tenía como 4 años, le gustaba bañarse con su tina que usaba como alberca debajo de la regadera. Un día después de bañarse, entramos al baño, mi esposa y yo, y encontramos pegadas en el techo unas tejitas de papel higiénico. Le comentamos que no lo hiciera, y a pesar de que insistimos que no lo hiciera, continuaron apareciendo periódicamente esas tejitas en el techo. En pocas palabras, Amaziel empezó a hacer su santa voluntad, que a veces no tiene nada de santo. Empezó a hacer su voluntad. Creo que casi todos los padres batallamos con nuestros hijos desde que son pequeños en esta situación, donde los hijos desean hacer su voluntad y donde muchas veces esta es contraria a la voluntad de los padres. ¿Alguna vez ha tenido problemas con sus hijos por esto? Yo creo que sí. Como cuando papá o mamá le dicen a su hijo, hijo, por favor, ¿puedes apagar la televisión para que te pongas a estudiar porque estás en tiempos de exámenes? ¿Cómo le contesta a su hijo? O a lo mejor le dice a su hija, sé que tus compañeros te invitaron a un antro y sé que tú no fumas, tú no tomas, tú no bailas, tú eres cristiana, pero deseo que no convivas con ellos en esos lugares. Puedes ir al cine, ¿por qué a un antro? Te quedas en casa. ¿Qué le dice su hija? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me das permiso si no estoy haciendo nada malo? ¿Qué no confías en mí? Sí, ya sé que usted está pensando por lo mismo. ¿Qué le contestan sus hijos? Normalmente los hijos rezongan, le rebaten su decisión, le cuestionan y hasta se enojan con usted. Y todo porque ellos quieren hacer su voluntad. ¿Puede imaginarse lo que Dios como Padre vive con nosotros, sus hijos? ¿Se ha puesto a imaginar? Porque ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Imagínese todo lo que el Señor tiene que lidiar. Y nada más, aquí estamos una muestra. Ahora imagínese con todo el mundo. Una de las batallas más grandes que libramos en la vida es entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. ¿Usted ha experimentado esa batalla? Todos los días la vivimos. ¿Y cómo le ha ido en esa batalla? ¿Ha ganado el Señor o ha perdido el Señor? Porque cuando pierde el Señor, perdemos todos nosotros. No ganamos cuando hacemos nuestra voluntad, perdemos cuando en vez de hacer la voluntad de Dios,
terminamos haciendo la nuestra. Mire, la voluntad es la facultad de hacer o no hacer una cosa. Se dice que es el libre albedrío o determinación que manifestamos. Es la intención o el deseo de hacer algo. Se dice que es el esfuerzo, el coraje, el amor o el cariño que nos lleva a actuar. Significa que la voluntad es movida por los pensamientos y por los sentimientos. Lo que pensamos, eso actuamos. Lo que sentimos, eso vamos a manifestar. La voluntad se gesta entonces en nuestro corazón. Y conforme vamos creciendo, nuestra voluntad se va manifestando y se va fortaleciendo en nosotros. Descubrimos nuestras capacidades y empezamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros razonamientos. Empezamos a ejercitar lo que se llama el libre albedrío, que es la potestad de obrar por reflexión y elección. Lamentablemente, si una persona tiene valores equivocados y gustos no educados, empezará a tomar decisiones incorrectas en su vida. Por ejemplo, ahí está el niño que le dice a su madre: mamá, ponle mucha azúcar a mi leche. Y la madre le contesta diciendo: es que no es buena el azúcar. Ay, sí, mamá, pero a mí me gusta. No porque algo te guste o se quiera, justifica o valida la acción de alcanzarlo o de llevarlo a cabo. Fíjese cómo nuestros gustos o deseos mueven nuestra voluntad. O ahí está el joven que le dice a su novia: ándale, dame chance. Mira, nada más nos vamos a estar abrazando y tocando tantito. A fin nos gustamos. Me voy a casar contigo. Y la podemos pasar muy bien. Ándale. No porque algo te guste, no porque te la puedas pasar muy bien, significa que esté bien hacerlo. Hermano Jorge, es que hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Dale a tu vida alegría Macarena, ¿no? ¿Cómo dice? A tu cuerpo, ¿verdad? No me la sé, pero creo que así dice el canto. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Y no. Esa es la sabiduría del mundo, la cual es insensatez para con Dios. Y esta forma de pensar solo es el reflejo de una voluntad mal desarrollada, porque creció como hierba silvestre esa voluntad, sin dirección, sin valores, sin dominio propio y sin educación. ¿A poco la voluntad se educa, hermano Jorge? Claro que sí. Podemos educar nuestra voluntad para que haga no lo que este cuerpo nos pide hacer, sino lo que es correcto. Mire, acompáñeme por favor al libro de Salmos. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Dice la Escritura: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué le está pidiendo el salmista al Señor? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Significa que es algo que puede ser enseñado? Si somos enseñables. Está al alcance de todos el aprender a hacer la voluntad de Dios. No es de unos cuantos. Todos nosotros, si somos enseñables, podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en este salmo la palabra voluntad viene del hebreo ratzón, que significa deleite, gozo, contentamiento, deseo, gratitud, voluntad. De manera que cuando el salmista le está diciendo a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, le está diciendo también: Señor, enséñame a hacer lo que te produce deleite. ¡Qué bonito! Enséñame a hacer lo que trae gozo a tu corazón. Enséñame a hacer lo que es aceptable delante de tus ojos.
Enséñame a hacer lo que te trae contentamiento. Enséñame a hacer lo que tú deseas. Hacer lo que te es grato. En pocas palabras, enséñame a hacer tu voluntad. De manera que podemos apreciar que cuando Jesús ora al Padre y le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no son palabras solamente bonitas, sino que es la expresión de un corazón que desea ser transformado por Dios, que rinde su corazón delante de Dios, rinde su voluntad, rinde sus gustos, rinde sus deseos, rinde sus inclinaciones, rinde sus pensamientos a los de Dios. Son palabras de un corazón que desea hacerlo aceptable, hacer lo que le produce una sonrisa al rostro del Señor. En pocas palabras, es una oración de alguien que verdaderamente desea comprometerse con Dios. Porque si nosotros oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, son palabras donde yo me estoy comprometiendo, donde yo le estoy diciendo al Señor, así como se hace tu voluntad en los cielos, quiero que se haga aquí en la tierra, aquí en mi vida, Señor, cada día de mi vida. Yo no quiero vivir haciendo lo que yo quiero, porque me voy a equivocar, porque voy a tomar malas decisiones. Yo quiero vivir de tal forma que produzca una sonrisa en tu rostro. Mucha gente tiene miedo de hacer ese tipo de oración, porque implica comprometernos, implica darle la autorización a Dios para que haga cambios en mi vida. Es una aceptación de su señorío, totalmente, incondicionalmente. Eso es lo que estaba orando Jesús. Es lo que nos está invitando el Señor a que usted y yo también levantemos en oración. Que tomemos conciencia del alcance de nuestras palabras, de lo que implica decirle, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero lo más fantástico es que, aun cuando a mucha gente nos da miedo comprometernos en levantar este tipo de oración, cuando empezamos a hacerlo, cuando nos animamos a andar en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, descubrimos que no es algo desagradable, sino es algo grato a nuestra alma. Esto lo afirmo porque dice el Salmo 40, versículo 8. Acompáñeme, por favor. El salmista que escribió el Salmo 48 había comprobado que el hacer la voluntad de Dios trae un buen fruto. Es algo bueno, es algo que bendice. Ciertamente es un compromiso, ciertamente no es fácil, pero es donde podemos encontrar la bendición. Dice aquí, Salmo 48, el hacer tu voluntad, lea conmigo, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista había comprendido que el hacer la voluntad de Dios era algo tan agradable. Uno se siente bien. ¿Alguna vez usted ha hecho una buena obra? Cualquier obra. Ayudar a un indigente, perdonar a una persona, pasar por alto alguna falta, hacer una obra de bien a alguien que no le puede corresponder el favor. ¿Y cómo se siente uno? Uno se siente bien. Pues imagínese ese sentimiento multiplicado 1000 veces por estar haciendo la voluntad de Dios. Es una sensación tan agradable. Ay, hermano Jorge, me dan ganas. ¿Cómo puedo empezar a hacer la voluntad de Dios? Porque no basta con orar y decirle, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay que decidir hacer la voluntad de Dios cada día. Y yo veo que el secreto está en la segunda parte de los 2 pasajes de Salmos que acabamos de leer. Ahí en la segunda parte del Salmo 143, 10 y del Salmo 48, podemos leer
en el primero, Salmo 143, 10, segunda parte, cuando dice el salmista, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Empieza diciendo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En primer lugar, el secreto está en dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios envió su Espíritu Santo no solamente para confirmar de que nosotros somos sus hijos, sino para ayudarnos a andar en la voluntad de Dios? Que el Espíritu Santo viene a guiarnos a toda verdad, que el Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que el Espíritu Santo nos da poder para decir no, ejercer dominio propio y poder tomar la decisión correcta de caminar en pos de Jesús. Para eso viene el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para decirle no a este mundo, para poder vivir en la voluntad de Dios, pero siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y la segunda clave está en el Salmo 48, en la segunda parte, cuando el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué nos puede guiar a hacer la voluntad de Dios? El conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente es un conocimiento. Aquí el salmista dice, tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la palabra de Dios no la tengo nada más como un libro aquí afuera cargándolo, sino ¿dónde se encuentra? En mi corazón. Aquí está escrita, en mi corazón. El Espíritu Santo desea escribir la palabra de Dios en nuestro corazón. Que la palabra de Dios sea nuestro ayo, nuestra guía, nuestro consejero, aquel que nos muestra qué sí y qué no hacer. Qué importante es estar escudriñando constantemente las Escrituras y dejar que la palabra de Dios nos vaya transformando, nos vaya convirtiendo el alma. Cuando permitimos que la ley de Dios entre en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo la use para guiarnos, estoy seguro que estaremos más preparados para empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso es todo, hermano Jorge? ¿Así de fácil? Pues no. Hay más cosas a considerar. Veamos algunos aspectos más que son necesarios comprender para caminar en la voluntad de Dios. Número 1. Aprender a diferenciar entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Suena muy fácil, suena muy simple, pero yo he encontrado en mi caminar en Cristo que hay mucha gente que no distingue entre la voluntad de Dios y su voluntad. Por ejemplo, ahí está el muchacho que pues ya está en edad de conocer a alguna muchacha para casarse. Y de repente ve a una muchacha y dice, ay, mira, acaba de llegar a la iglesia con esta. Señor, a ver, dame una palabra. Pues aquí dice, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti. Ay, mira, y trae un dije de trompetita. Es ella, es ella. Y mira, está dando limosna, Señor. Pues, ¿qué más quiero? Y uno utiliza hasta los elementos de la palabra de Dios, no para hacer la voluntad de Dios, sino para justificar su propia voluntad. Y debemos de tener mucho cuidado. Mire, Jesucristo declaró en cierta ocasión, en Juan 6:38, acompáñeme por favor, Juan 6:38. Él sabía muy bien la importancia de este asunto. Y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos ver que Jesucristo nos habla de que al menos existen dos voluntades principales: la voluntad de Dios y la voluntad del hombre.
Jesucristo dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Él tenía muy claro, yo no vengo a hacer mi voluntad. Cada aspecto de mi vida estará guiado por la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos podemos decir eso? Existen al menos dos voluntades principales, la de Dios y la del hombre. Y dependiendo de la interacción que hay entre ellas, serán las consecuencias que se manifiesten en nuestra vida. Y solo hay dos opciones. La primera, cuando la voluntad del hombre es contraria a la de Dios, en la tierra y en nuestra vida, se va a manifestar el mal. La segunda opción es cuando la voluntad del hombre se alinea a la voluntad de Dios. La bendición del Señor se hará presente en cada aspecto de nuestra vida. ¿Se da cuenta que la bendición o la maldición es una cuestión de voluntad? ¿De qué tanto rindo yo mi voluntad a la voluntad de Dios? Opciones que siguen la ley espiritual que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre haga conforme a su voluntad, eso va a segar. El apóstol Pablo nos lo aclara y lo explica mejor. Acompáñeme por favor a la carta dirigida a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8, donde él expresa muy bien las dos opciones que tenemos. Gálatas 6, 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Significa que cuando decidimos hacer la voluntad de la carne, segaremos corrupción, maldición y muerte. Pero si decidimos hacer la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios, segaremos bendición y vida eterna. El apóstol Pablo conocía muy bien este tema. Acuérdese que él en una ocasión llegó a decir, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está en Romanos 7. Lea el capítulo 7, donde el apóstol Pablo nos muestra esa lucha que él tenía entre hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo en su vida, o la voluntad suya, la voluntad de su carne. Es por eso que el apóstol Pablo retrata muy bien la lista de deseos que inclinan nuestra voluntad para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Acuérdese que la voluntad es la facultad de hacer o no hacer una cosa. Es el deseo de hacer algo. Y dice Gálatas 5 del 16 al 21. Si gusta acompañarme. Gálatas 5 del 16 al 21. Mire, comenta el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿cómo dice? Los deseos de la carne. ¿Y qué dijimos que era la voluntad? El deseo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en ti, si escuchas la voz del Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de
los deseos de la carne, el deseo de la carne, que se opone a la voluntad del Espíritu, a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de el deseo es una fuerte inclinación de la voluntad hacia la obtención de querer disfrutar algo. ¿Usted ha sentido el deseo? Constantemente lo experimentamos. Imagínese que usted tiene mucho calor. ¿Verdad que a veces tiene el deseo de un agua fresca, bien fría? Ay, así. Donde le van sirviendo de la jarra llena de hielos y el vaso hasta empieza a sudar por fuera. ¿Sí o no? Y antes de tomársela le hace... Ay, ¿verdad? O a veces ha tenido el deseo, mi amor, hazme unas enchiladas verdes. Se me antojan tanto. Tengo el deseo. Y entonces ese deseo inclina nuestra voluntad a hacer las cosas. Pues igual, la carne tiene deseos. Y los deseos de la carne se oponen a los deseos de Dios, a los deseos del Espíritu. Con esta lista que nos acaba de dar el apóstol Pablo, podemos identificar los deseos que se generan en nuestro ser, los pensamientos y sentimientos que no van conforme a la voluntad de Dios, para que al identificarlos cuando se presenten, podamos rechazarlos inmediatamente y no inclinen nuestra voluntad para que tomemos malas decisiones que nos lleve a arruinar nuestra vida. ¿Cuántos jovencitos no identifican los deseos de la carne y empiezan con un besito juguetón y terminan con un problemón porque no supieron decir no? Usted conoce la historia de José el soñador. Él fue vendido por sus hermanos a Egipto y empezó a trabajar como esclavo en casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y Dios estaba con José y el Señor lo empezó a prosperar. Y la esposa de Potifar puso sus ojos ¿en quién? En José. Y le empezó a decir, duerme conmigo. Y no para que le rascara la espalda, créame que no. Duerme conmigo. Y dice la Escritura, ahí está en Génesis 39. Lea todo el capítulo. Que diariamente le insistía. Sí, usted, ni lo quiere pronunciar con sus labios santos. Duerme conmigo. Y dice la Escritura que él, no queriendo, se mantuvo firme. Llegó la desesperación, el deseo tan grande en esta mujer, que un día estando en la casa a solas, lo tomó de su ropa y le dijo, ahora duermes conmigo. Y José, en su desesperación, se echó a correr, huyó y salió y dejó la ropa ahí. Se la ha de haber desgarrado esta mujer. Aquí podemos ver el ejemplo de una persona que no controlaba los deseos de su carne, le daba rienda a los deseos de su carne, hacía su voluntad, y encontramos a José, que a lo mejor él pudo haber pensado, pues ¿a quién le dan pan que llore? No, él dijo, ¿cómo haré yo este gran mal en contra de mi Dios? A él le preocupaba fallarle al Señor. Y entonces él tomó la decisión de decir no. Pudo identificar que ese deseo de la carne, pues era una fornicación, era un adulterio, era una lascivia, era algo inmundo. ¿Cuántas personas no pueden identificar eso? Uno dice, hermano, pero es bien sencillo. Pues créame que hay mucha gente que no lo puede identificar y termina tomando malas decisiones. En una ocasión, mi esposa recibió la carta de una mujer afligida porque se separó de su esposo. Y en una porción de la carta decía, hoy me levanté y no tenía nada de alegría. Me siento tan perdida y sola, a veces deambulo como si solo fuera un cuerpo vacío, buscando algo o a alguien. Duermo todo el tiempo y me pregunto, ¿cuándo va a mejorar mi situación?
Hace un año mi esposo rompió conmigo, discutíamos por todo hasta que se cansó de mí. Eso me duele tanto, lo extraño tanto. Muchos hombres se me han acercado, pero solo para usarme, porque terminan alejándose. No sé cómo va a terminar todo esto. Quisiera que esto fuera una pesadilla y poder despertar, pero no puedo. Mi esposo ya rehizo su vida y se ve tan feliz. No sé si alguna vez voy a superar esto. Solo duermo y duermo. No le encuentro sentido a mi vida. ¿Por qué Dios me hizo vivir esto? ¿Por qué Dios no me permitió tener una familia feliz? De saber que mi vida sería así, mejor ni hubiera existido. ¡Qué palabras tan tristes! Mi esposa le explicó que Dios no le hizo vivir eso. Lo que estaba viviendo era producto de las voluntades tanto de ella como de su esposo. En primer lugar, su relación estaba llena de discusiones, gritos y pleitos. Ellos tuvieron la oportunidad de decir no a las discusiones y a los pleitos, ¿sí o no? Todos tenemos esa oportunidad. Dice que las obras de la carne, lo acabamos de leer ahí en Gálatas 5, que son pleitos, celos, iras y contiendas. Si yo detecto que eso forma parte de la voluntad de la carne y yo quiero vivir en la voluntad de Dios, yo no le voy a dar rienda suelta entonces a esos deseos, a esos sentimientos, a esos pensamientos. ¿Para qué me enredo en algo que no va a tener un buen fin? Su esposo, en segundo lugar, decidió dejarla. Él tomó la decisión. ¿Usted cree que Dios los unió para que él la abandonara? Claro que no. Fue decisión de él. Ahora, ella trató de llenar su vacío entregándose a otros hombres, los cuales la usaron. ¿Dios la obligó? Ella decidió tener relaciones con diferentes hombres. Había un hueco en su corazón y lamentablemente tomó la mala decisión de cómo llenarlo, porque ese hueco solamente lo llena Dios, Cristo en nuestro corazón. Él es el único que puede sanar las heridas. Él es el único que puede restaurarnos. Él es el único que puede darnos guía. Él, su esposo, decidió buscar otra pareja y olvidó el pacto con la mujer de su juventud. Fue la decisión de él. Él no puede decir, ay, es que Dios me la puso en mi camino, mira, qué bendición, último modelo. Ella decidió hundirse en la tristeza y en la desesperación. Ella estaba al punto del suicidio. Era una decisión de ella. Debemos aprender a discernir entre los hechos que acontecen en mi vida por la voluntad perfecta de Dios, porque sí, hay cosas que suceden en nuestra vida por la voluntad de Dios, o los hechos que acontecen en mi vida a consecuencia de mi voluntad, de estar ejerciendo mi voluntad, o los hechos que acontecen en mi vida como consecuencia de las decisiones y de las voluntades de otras personas. Porque eso también sucede. Imagínese que de repente el presidente de Estados Unidos diga, lancen los misiles. Él tomó una decisión. ¿A quién le va a afectar? A todo el mundo. Decisiones de otras personas nos pueden afectar también. De tal forma que así no es la voluntad de Dios que los hombres se odien. No podemos decir eso, porque hay gente que luego no se acerca a Dios y dice, es que si existiera Dios no permitiría que aconteciera esto o aquello. La voluntad de Dios no es que las familias se desintegren, que los hijos deshonren a sus padres. El que exista personas que vendan drogas no es voluntad de Dios. El que secuestren a las personas, el que haya venta de órganos, el que haya 80 millones de enfermos de SIDA en todo el mundo, el que más de 20 millones de niños mueran anualmente en el mundo a consecuencia de la desnutrición o de la pobreza extrema, el que países gasten sus recursos en armamento en vez de generar riqueza de vida, el que existe el terrorismo no es voluntad de Dios. Y las personas, pues que viven todo esto,
Pues muchas de ellas es porque están haciendo su voluntad. Y si vivimos algunos de nosotros consecuencias de esto, pues son las consecuencias de la voluntad de otros. Pero no era la voluntad de Dios todo esto en un inicio. No lo era. De ahí la importancia que estemos orando. Señor, venga tu reino. Venga tu reino aquí a la tierra. Gobierna tú en cada país, gobierna en nuestra nación, gobierna en mi familia, gobierna en esta iglesia, gobierna en mi vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Porque los hombres hemos estado viviendo haciendo nuestra voluntad y estamos pagando la consecuencia de ello. El problema es que al desconocer la voluntad de Dios, fácilmente podemos confundirnos, porque es más fácil responsabilizar a alguien que asumir las responsabilidades de las decisiones de la mala voluntad que hemos ejercido. Dios está esperando que usted y yo podamos discernir entonces entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. El apóstol Pablo les recordó a los cristianos de Éfeso. Acompáñeme a Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo, antes de que Cristo hubiese llegado a nuestra vida, vivíamos como todos los hombres, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, lo que nuestra sabiduría, entre comillas, nos dictaba hacer. Y estábamos bajo la ira de Dios, estábamos perdidos. Pero ahora que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no hacemos nuestra voluntad. Ahora rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Ahora nuestro propósito principal es que la voluntad de Dios se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Y no solamente lo oro, sino que lo ejecuto. Ahora, en segundo lugar, Dios está esperando que usted y yo decidamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si ya puedo discernir entre ambas voluntades, Dios está esperando que rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esa es una decisión. Jesucristo conocía muy bien este punto. Por eso, en diferentes ocasiones Él dijo, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan. Vamos a ver dos pasajes, capítulo 4 y en el capítulo 5. Juan 4:34 y Juan 5:30, donde dice, Jesús está hablando. Lea conmigo, por favor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿De qué se alimentaba Jesús? De hacer la voluntad de Dios. ¿Se imagina? Que lo veamos como nuestro alimento. ¿Qué pasa cuando nos dejamos de alimentar? Empieza a manifestarse la anemia. Y si se vuelve severa, pues terminamos muriéndonos. Significa que si usted y yo dejamos de alimentarnos, de hacer la voluntad de Dios, ¿qué nos puede pasar? Pues nos vamos a morir. La muerte se va a manifestar en nuestra vida. ¿Usted quiere vida? ¿Y vida en abundancia? Hagamos la voluntad de Dios. Alimentémonos de la voluntad de Dios. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo nos está mostrando cómo era su vida. Usted y yo debemos armarnos del mismo pensamiento cada día. Poderle decir, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en mi vida, cada día.
afirmarlo, confesarlo y hacerlo. Eso es muy importante. Jesucristo lo hacía, no solamente lo oraba. Y hacer la voluntad de Dios, no solamente cuando los tiempos son agradables, cuando parece que hay prosperidad alrededor de nosotros. No, yo creo que verdaderamente se gesta en nosotros o se manifiesta qué tan dispuestos estamos por hacer la voluntad de Dios cuando pasamos por tiempos de adversidad. Es ahí donde verdaderamente se mira el cobre de la persona. Y eso fue lo que vivió Jesús. Mire, acompáñeme por favor a Mateo 26, versículo 36 al 44. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní, previo a ser aprendido, previo a que sus discípulos lo abandonaran, previo a vivir el escarnio por parte de los soldados romanos. Mateo 26, del 36 al 44. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Note cómo estaba su corazón. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿qué no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles? Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el pasaje paralelo de Lucas 22:44, comenta que Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní orando, él se encontraba en agonía, él estaba agonizando, y estando en ese estado, oraba más intensamente, y que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sabía que sería torturado, que sería traicionado por sus amigos. Él se encontraba muy triste. ¿A qué grado? Al grado que sentía que se moría. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? De tal forma que en ese estado de agonía, de tensión, de angustia, se produjo lo que los médicos le llaman hematidrosis o sudoración de sangre, que es una hemorragia que se canaliza por las glándulas sudoríparas. Los médicos dicen que se atribuye a estados muy intensos de estrés. Imagínese cómo se encontraba Jesús, sudando sangre. Jesús, más que nadie, sabía la lucha que hay entre la carne y el espíritu, entre hacer mi voluntad y la voluntad de Dios. Él la estaba librando. Fíjese, ahí en Mateo leemos que le empezó a decir, orando por primera vez, versículo 39 de Mateo 26, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, él en su carne le estaba diciendo: Señor, yo no quiero vivir esto. Yo no quiero pasarlo. Yo no quiero. Pero su espíritu
ahí estaba la batalla entre la carne y el espíritu, le guiaba a decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento Jesús, ¿qué hizo? Rindió su voluntad a la voluntad de Dios. En un momento difícil, ¿sí o no? Dificilísimo. Ahí es donde se ve verdaderamente qué tan dispuestos estamos, usted y yo, por el que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra y en mi vida. Ahora, dice la Escritura que no oró una vez. ¿Cuántas veces oró Jesús con esta misma oración? 3 veces. ¿De qué nos habla esto? Él estaba librando una batalla. Es como cuando usted se acerca o un hijo se acerca a su padre y le dice, papá, ¿me compras un helado? Y el papá guarda silencio. Y al ratito se vuelve a acercar el hijo. Papá, ¿me compras un helado? ¿Cómo ves? ¿Siempre sí o no? ¿Qué dices? Y el papá guarda silencio. Y por tercera vez el hijo, ¿me vas a comprar un helado, sí o no? O sea, él está insistiendo. Porque él tenía esa lucha. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cómo ves? Te lo presento. Le presentó 3 veces el mismo argumento. Y al final, él en su oración recibió la contestación del Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. A veces Dios no nos tiene que contestar en algo en específico. Él sabía que Él vino a dar su vida por todos nosotros. Y entonces Él dijo, ok, Padre, veo que no me dices nada, he estado esperando tu respuesta, entiendo, desde hace mucho tiempo me revelaste que yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Voy a dar mi vida por mis amigos. Y Él se entregó voluntariamente, por el puro afecto de su voluntad. Nos amó a todos nosotros. Venció ese temor, esa angustia, esa tristeza, rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir usted y yo todos los días de nuestra vida. Debe de ser nuestra oración diaria. En ocasiones, cuando pasamos por situaciones adversas, podemos ser tentados en no confiar en Dios, en desesperarnos, en actuar impulsivamente, en tomar decisiones locas, en dejar que se desarrollen en nosotros pensamientos oscuros de duda, de temor, de enojo, de tristeza. Somos tentados en hacer lo contrario a lo que es correcto. Somos tentados a terminar haciendo nuestra voluntad. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿por qué están dormidos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere hacer la voluntad del Padre, pero la carne es débil. De ahí la importancia de mantenernos en oración, hermano. Jesús estaba ahí en el Getsemaní siendo molido. Así como se muele el hueso del olivo para ser quebrantado y poder extraer de él lo mejor. Fue el lugar donde Jesús rindió totalmente su voluntad a la voluntad del Padre. Y Dios está esperando que usted y yo también lo hagamos. Así como Jesús buscó la presencia del Padre, en los momentos más difíciles, también nosotros debemos de hacerlo. Y decirle, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida. Por ejemplo, si me encuentro en tiempos de problemas conyugales, ¿qué le voy a decir al Señor? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Si estoy pasando por problemas de salud, ¿qué le voy a decir al Señor? Como en el cielo, así también en mi vida. Si estoy pasando por problemas económicos o de trabajo, ¿qué le voy a decir al Señor? Ay, hermano, es que parece trabalenguas. ¿Qué no es más fácil? Hágase tu voluntad, Señor. Pues sí, esa es la idea. Cualquier situación que estemos viviendo, ¿qué le vamos a decir? Hágase tu voluntad, Señor. Y eso nos va a dar fortaleza
para salir adelante. Porque el tiempo de oración es el tiempo en que tomamos fortaleza para renunciar a nuestra voluntad, para decidir hacer la voluntad de Dios. Es el tiempo donde el Espíritu de Dios trabaja en nosotros para inclinar nuestra voluntad, la voluntad de la carne, a la voluntad de Dios. De ahí la importancia de una vida de oración, porque es la presencia de Dios en ella donde somos transformados, donde morimos a nuestro yo, para que la voluntad de Dios se vaya perfeccionando en nuestra vida. Una persona que no tiene una vida de oración será presa fácil del mundo y terminará no solamente haciendo su voluntad, sino la voluntad de este mundo. Recuerde esto, el hecho de que Jesús orara 3 veces en el Getsemaní, hágase tu voluntad, nos muestra la prioridad que debe de tener en nuestra vida este tipo de oración. Y también nos muestra la lucha que hay que librar al ser insistentes y perseverar para que así sea. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? Vamos a orar entonces. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y medite en estas palabras que el Señor el día de hoy nos está compartiendo a través de su palabra. ¿Y qué le parece si trae también a su mente aquella situación que posiblemente le ha querido estar robando la paz, el gozo, la felicidad, aquel problema por el que usted está pasando? Tráigalo a la mente. Problema conyugal, problema con los hijos, problema en la salud, en el cuerpo, problemas económicos, problemas de trabajo, en fin, problemas con algún familiar. ¿Qué le parece si se lo presentamos a Dios y le decimos: Señor, hágase tu voluntad en medio de nuestra vida? Padre Celestial, y te damos gracias y venimos delante de ti con el corazón en la mano, creyendo que tu Espíritu Santo está en medio de nuestros corazones y que tú los escudriñas y que tú renuevas nuestro entendimiento con tu palabra y que nos llevas a comprender que no hay cosa mejor para nosotros que vivir en tu voluntad, dentro de tu voluntad. Queremos humillar nuestros corazones delante de ti. Queremos reconocer la necesidad que tenemos de tu presencia cada día en nosotros. Te entregamos, Padre, nuestros problemas, nuestras situaciones adversas, aquello que de alguna manera pues está trayendo conflicto a nuestro corazón. Padre, hágase tu voluntad, Señor. Si no podemos hacer a un lado esta situación, hágase tu voluntad en nuestra vida. Pero aquello que podemos nosotros solucionar, ayúdanos, Dios, a tomar buenas decisiones. Queremos dejar de hacer nuestra voluntad para vivir haciendo cada día tu voluntad. Ayúdanos, Padre, pon el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ve poniendo en nuestro corazón ese anhelo. Que cada día, Señor, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, que cada día tu palabra transforme nuestro corazón, renueve nuestro entendimiento, sane nuestros sentimientos, nos incline, Señor, a hacer lo que te es grato. Queremos producir una sonrisa en tu rostro, queremos vivir de tal forma que tú te sientas contento con nosotros. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, que sea algo grato para nuestra alma. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.